Buenas tardes, mis amables televidentes. Aquí estamos como todos los sábados, cuando el reloj marca las 6 de la tarde, inicia Foro Semanal con una servidora, Mari Carmen Rojas. Señores, ustedes saben que ante la convulsión del mundo, bueno, pues vamos a hablar un poco de la economía, no la mundial, la de República Dominicana, que es la que nos atañe y la que lacera nuestros bolsillos. Hay un experto con nosotros esta tarde. Buenas tardes, bienvenido, señor Franklin Vázquez. Un placer, qué bueno que me hayas invitado y me siento muy halagado por eso. Un economista que yo molesto, señores, y creo que es por lo menos la primera vez que tenemos un contacto personal así cercano. Antes yo lo veía, él no me veía a mí, pero yo a él sí, cuando en un canal hermano pues nos juntábamos en los pasillos. Pero es una persona muy afable, porque los periodistas en la pandemia hemos tenido que aprender a hacer la noticia pues con este aparato. Y Franklin, la verdad es que siempre que yo lo llamo, lo molesto para que me opine de un tema, ahí está. Lo que no entiendo es cómo yo nunca te digo que no a ti. Es verdad. Eso nunca lo he entendido. Yo a veces me ponen tareas en el canal y digo, ay, Dios mío, déjame llamar a Franklin, porque él nunca me dice que no, aunque no, pero yo saco un momentito y te mando el video ahora. Franklin, esta situación, ya entrando en materia, la situación económica en el país, si bien el gobierno ha dicho que se han recuperado los empleos, anunció unas medidas para paliar un poco esta situación, pero ¿qué tan crítico lo ven ustedes de manera real, tomando en cuenta que hay muchas personas que no han recuperado sus empleos, o al menos no tienen un empleo de calidad en estos momentos? No, mira, yo ciertamente estoy muy preocupado por la economía dominicana, porque la economía dominicana está inserta en lo que es la economía mundial, la dinámica económica mundial. Entonces no podemos obviar esta situación. Por ejemplo, y entrando en materia de una vez, en esta semana, al final de esta semana, Putin tomó la decisión de prohibir las exportaciones de madera y de sorgo y unos también 200 artículos, me parece. Pero los principales son los que nosotros consumimos en América Latina. Porque la soya, el maíz, los soya, aceites. maíz, sorgo, y hay otros, y madera también, que nosotros somos importadores de madera, aunque producimos mucho aquí también. Entonces, toda esa situación te va generando una incertidumbre en términos, por ejemplo, hasta dónde llegará el precio del petróleo. Nosotros somos importadores de petróleo, consumidores de petróleo. ¿Hasta dónde llegará? Que es lo que a mí con las medidas de Abinader me tienen un poco, no confundido, pero yo digo que el presidente Abinader, aunque son oportunas y adecuadas, pero yo creo que nos adelantamos un poquito. Yo creo que había que esperar un poco para ver el desenlace de la guerra, porque obviamente todo lo que está ocurriendo ahora mismo es consecuencia de la guerra, porque nosotros habíamos recuperado no solamente los empleos, la dinámica económica dominicana es impresionante. Yo he venido estudiándola muy de cerca y la recuperación que nosotros hemos tenido es una recuperación única en América Latina. ¿Pero por qué esa recuperación no se siente, Franklin, en la masa pobre? No, esa dinámica se siente. Pero la gente, o es que la gente se queja mucho nosotros los dominicanos, sin razón. Los dominicanos siempre nos vamos a quejar. Y cuando tú hablas, obviamente nosotros tenemos una cantidad importante de pobres, pero aquí la dinámica económica de la República Dominicana, sobre todo la economía informal, da oportunidad a que los pobres, los no pobres, la clase media, la clase baja, tenga oportunidades de generar ingresos. No estoy hablando de empleos. Porque el presidente y el gobierno dicen que se generaron en los últimos 6 meses 22,000 empleos mensuales, que es mucho, pero lo que pasa es que esos empleos hay que ver si son empleos formales o son empleos informales. No, y también la calidad del empleo, porque me imagino que eso importa. Bueno, yo no me meto en el tema de la calidad del empleo, porque es una definición mucho más compleja, porque la calidad del empleo, estamos hablando de empleo bien remunerado, que esté en función de la productividad y que el dinero, aquí poca gente lo debe tener. Y que el dinero le alcance para suplir sus necesidades básicas. También la calidad tiene que ver con la cantidad de horas que se trabaja al día, exacto. También tiene que ver con las horas de ocio que tiene. Es decir, la calidad del empleo es otra cosa mucho más. ¿Es subjetivo? No es subjetivo. Lo que pasa es que para entenderlo
son una serie de elementos que yo prefiero que hablemos del empleo, el Puro y empleo, simple. el empleo remunerado y el empleo simple, porque explicarle a los televidentes tuyos Sí. lo que es la calidad del empleo o empleo potencial, es una cosa en la que a mí no me gusta. No, un tecnicismo que no me gusta entrar. Que lo porque- entienden ustedes los economistas. Exactamente, pero mira, en sentido general, yo creo que ha habido una recuperación de la economía, porque es como dice un amigo economista, hay cosas que tú la ves con los ojos de la cara. Por ejemplo, tú eres una mujer hermosa, yo lo veo con los ojos de la cara. Eso yo no me lo estoy inventando. Entonces, cuando tú ves la dinámica de la economía, tú ves la cantidad de personas que hay en la calle trabajando, la cantidad de empresas. Y aquí hay una cosa impresionante, que también nos quejamos, pero yo creo que todas las economías de América Latina, que es más fácil tú puedes poner un negocio en cualquier sitio. ¿Tú no has visto la cantidad de gente haciendo negocios por Instagram? Sí, claro. Es decir, y todo eso es generación de ingresos, lo que pasa es que no se ve y no se calcula en términos de empleo, porque muchas veces un empleo nada más, un solo empleo que se genera, pero a veces dos, por ejemplo. Yo tengo un negocio reciente que montamos, que ahí se han generado 4 empleos y eso es por Instagram. Pero no solamente eso, sino los proveedores que, Sí, claro, que entran en ese negocio, en digamos, esa red. en esa red. Entonces, yo soy muy optimista con relación a lo que es la dinámica de la economía dominicana. Lo que no soy optimista es con relación a lo que está pasando en la economía mundial, que pudiera repercutir. Una cosa, por ejemplo, que me preocupa de manera fundamental a mí, es la cantidad de recursos que el gobierno tiene que estar dedicando y va a dedicar a subsidios. Eso no lo aguanta ningún gobierno. El gobierno no, y que dice, ya viene con una carga, digamos, carga insostenible importante. o una carga bien. Bueno, ha sido sostenible hasta ahora. A mí lo que me preocupa es ese mediano plazo. Es decir, esta economía dominicana y los ingresos del gobierno que habían disminuido el año pasado, yo no creo que son suficientes para tú solventar la deuda pública, porque es otra cosa, que dejamos atrás temas que están ahí todavía, que son un problema. Y nosotros tenemos una deuda que aunque bajó el porcentaje con relación al Producto Bruto Interno, pero sigue siendo alta, de 62.7%, No, y se sigue tomando 66.7%, y se sigue tomando prestado. Y tú tienes que buscar recursos para pagar la deuda, tú tienes que buscar recursos para mantener lo que es la gestión, la administración de la cosa pública. Y si a eso tú le sumas ese aumento en lo que es la cantidad de recursos para tú dedicarlo al subsidio y para dedicarlo, por ejemplo, a subvencionar o a subsidiar el tema para que no suban los combustibles. Oye, y el transporte como tal, que es otra de las medidas que un subsidio para el sector transporte. Y yo te digo a ti una cosa, cuando tú ves el parque vehicular de la República Dominicana, tú dices, nosotros somos uno de los ciudadanos más irracionales que hay. Nosotros la economía, en ese sentido, no la seguimos ni somos un ejemplo, porque en los países en donde aumentan los precios de los combustibles, la gente no anda en la calle como andamos nosotros, sobre todo vehículos de alto consumo, bastante, de alto cilindraje. Nosotros no barajamos un pleito, discúlpeme, no barajamos un pleito para salir a la calle a hacer nada. Tú vas a restaurantes de noche, aquí están todos los restaurantes llenos. Y las plazas comerciales. Y las plazas comerciales y las playas. Entonces, es una dinámica económica ahora. Así como te digo una cosa, te digo la otra. A mí me preocupa también que muchos de esos recursos salen de actividades de narcotráfico, de actividades de prostitución y de otras actividades ilícitas. ¿De acuerdo? Porque con los niveles salariales que tenemos acá, no es para tú tener ese consumismo y esa cantidad de personas consumiendo en la calle, porque no estamos hablando de clase media como tú y como yo, estamos hablando de clase media baja, ¿ok? Que sale todos los fines de semana, no hay forma. Si tú te vas, por ejemplo, al Malecón, que es donde la mayoría de los pobres y la van, Avenida España. Y la Avenida España, y si tú das un paseo por los barrios, por los teteos, tú dices, no, pero esto es una economía que es rica. Sí. Franklin, volviendo al tema de Rusia, que si bien es una situación que hay personas que piensan que no nos va a afectar, pero bien mencionabas tú unos rubros que ya, digamos, se están sustrayendo del mercado y que son necesarios para la vida comercial. La proyección que tiene usted como un experto en estos temas de cara
a lo que va a seguir viniendo, sobre todo con el tema de los derivados del petróleo? Mira, no se pueden hacer pronósticos, no se pueden hacer estimaciones, eso hay que analizarlo día a día. Y tú tomando decisiones con relación al día a día, dándole seguimiento. ¿Por qué? Porque las cosas cambian de un momento para otro. Yo te puedo decir, bueno, los combustibles, si aumenta el precio del petróleo hasta tanto, nosotros podemos aumentar, pero eso no son estimaciones, eso son, digamos, elementos hasta especulativos. Ahora, si hay una cosa real, oye esto sí es real. El turismo dominicano se va a afectar. Y de hecho ya se está afectando. Por la cantidad de rusos que dejaron de venir al país ya en este momento, la cantidad de ucranianos que también dejaron de venir al país en este momento, pero la que potencialmente va a dejar de venir, porque la economía rusa, óyame, definitivamente la economía rusa, y lo dijo el Fondo Monetario Internacional al final de esta semana, va a caer en una crisis, en una recesión profunda, porque no es solamente el tema de las medidas y de las sanciones que se le han impuesto. Es que Rusia no es una economía activa, sí. Rusia no es una economía que tú me dices a ti que es como la economía norteamericana. No, la economía rusa es, digamos, estable porque además hay un control del Estado, de todo lo que es, de todo lo que se hace en Rusia. Pero esta situación va a afectar los bolsillos de los rusos, obviamente. Ahora mismo le están cerrando todo lo que son las relaciones comerciales. Entonces, cuando tú no tienes relaciones comerciales, imagínate tú que nosotros no podamos hacer turismo porque tenemos una huelga, la economía dominicana se cae inmediatamente. Y las personas, los poderosos que le están cortando, digamos, el agua y la luz, no pueden hacer transacciones con los bancos. Los bancos ya le están restringiendo que, bueno, tú eres un banco y tienes una sucursal en Estados Unidos, ya tú no puedes hacer transacciones con Estados Unidos. Sí, pero es que el tema no son los poderosos, el tema es que esos poderosos tienen empresas y las empresas tienen empleados. Exactamente. Entonces el tema son los empleados de esas empresas de los poderosos, que se ven afectados por una medida a los poderosos. ¿Entiendes? Sí, porque es que hay que entender la economía, porque hay efectos multiplicadores hacia adelante y hacia atrás que definitivamente tú dices, bueno, la situación está complicada y se va a complicar mucho más. La modificación a la ley de hidrocarburos, ¿crees que beneficiaría esta situación aquí en República Dominicana con el uso de los derivados del petróleo? Esa respuesta yo la quiero después de esta pausa comercial. Estamos conversando con el economista Franklin Vázquez. Después de los comerciales, continuamos con esta conversación.